Dios les bendiga, Dios les bendiga. Estamos aquí de vuelta, reunidos, deleitándonos en este mundo en el que vivimos, deleitándonos con la palabra maravillosa de Dios, ¿verdad? Esta palabra sublime, que brillante, poderosa, que bajó Dios en su infinita misericordia a esta tierra para que nosotros los seres humanos pudiéramos disfrutar, ¿verdad?, de esta maravillosa palabra y pudiéramos estudiarla y escudriñar su palabra para que toda esa luz que está en esta palabra pueda ser devuelta a nosotros los seres humanos, porque esta palabra fue hecha y fue pensada para nosotros, para deleitarnos en ella. Así lo pensó Dios. Entonces vamos a estar en el libro de Génesis siempre, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 1, y el hombre creado por Dios, ¿verdad? El hombre creado por Dios, apartado para Dios, el ser humano apartado para Dios, ¿verdad? Porque dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces Dios creó al ser humano para que ese ser humano viviera apartado para Dios, en sus pensamientos, en su espíritu y en su cuerpo, ¿verdad? Que este ser humano fuera consciente, totalmente consciente, que Dios lo había creado en su infinita misericordia para que Dios tuviera amigos y tuviera amigas, tuviera amistades terrenales con las personas, con nosotros, para que Él tuviera conversación con nosotros. ¿A través de qué? A través de los mismos atributos que Dios había puesto o ha puesto en nosotros, para que en nuestra plática con Dios estos atributos maravillosos puedan ir desarrollándose de una manera que Dios pueda decir de nosotros que somos su olor fragante, ¿verdad? Como seres humanos, que somos su olor fragante. ¿Por qué? ¿Por qué Dios diría que somos su olor fragante? Porque hemos dejado que estos atributos se desarrollen, y por lo tanto, al desarrollar estos atributos, entonces nuestro cuerpo físico se volvería el jardín del Edén. Entonces, ¿qué hay en el jardín del Edén? El aroma de Dios, ¿verdad? La fragancia de Dios. Sí. El jardín del Edén está relleno infinitamente de la creación de Dios. ¿Y dónde sentimos nosotros esa creación? Primero lo vemos y lo sentimos en nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Lo leemos en nuestro cuerpo físico, lo miramos en nuestro cuerpo físico y lo escuchamos a través de nuestro cuerpo físico, y entonces de nuestra boca sale aquella creación maravillosa fundida con los atributos que Dios puso en nosotros. Esto es muy importante, muy importante. ¿Por qué es importante? Porque Dios en el principio creó a seres humanos para que fuéramos los amigos de Dios, para que fuéramos los compañeros de Dios, para que nosotros en esta tierra presentáramos a Dios a las personas. Sí, para que le presentáramos a Dios, lo presentáramos, lo bajáramos del cielo y caminara Él con nosotros a través de ¿qué? De los instrumentos que Dios ha escogido. Entonces, llevar y presentar la imagen de Dios, la actitud, las características de Dios. Explicarle al ser humano la esencia maravillosa que se puede vivir en esta tierra a través de esos atributos, a través de esa creación y a través de esa formación que estamos supuestos a hablar, ¿verdad? Entonces, cuando nos dirigimos y hablamos de Dios,
tenemos que hablar en una actitud, en una manera santa. Hablar de Dios, tenemos que hacerlo de una manera santa, con un pensamiento santo, sin imagen. Por eso dice, y creó, porque no tiene una imagen. Dios no tiene una imagen. No tiene una imagen, porque Él es un creador. Él crea de la nada. Dios crea de la nada. Nosotros no. Nosotros formamos de lo que Él ha creado. Nosotros, los seres humanos, formamos de lo que Dios ha creado. Entonces, Dios nos dio un repartimiento de poder de crear a través de formar en este mundo, a través de lo que Dios ha creado. Entonces, ese es el poder de la repartición. ¿Cuál es el poder de la repartición? Bueno, el poder de la repartición es entender que Dios ha creado al ser humano con la esencia de Dios, con las características de Dios, ¿verdad? Entonces dice que el Dios Todopoderoso extendió sus manos y nos sacó de la casa de Faraón. Escuche, el Dios Todopoderoso, su inmensa característica, como ya nos había creado en el principio, para que fuéramos amigos de Él, para que sacáramos la esencia de la creación y pudiera ser vista en esta tierra, formada por los seres humanos, ¿verdad? Ya con una forma de un ser humano, sería presentarle a Dios a alguien. Sería formar el carácter de Dios en una persona. Sería formar el poder de Dios en una persona, ¿verdad? Porque cuando hablamos de creación no tiene una forma. Crear no tiene una forma. Dios creó de la nada. Creó de la nada todo. Ahora, nosotros, Él nos dio el poder a nosotros como seres humanos conscientes, ¿verdad? Por eso nos dice que escudriñemos su palabra, que estudiemos su palabra. ¿Por qué? Porque a través de esa palabra que Él creó, entonces nosotros podemos formar a través de las letras de la palabra. Entonces la letra ya tiene una forma. La letra de la palabra ya tiene una forma. Por eso que ya podemos entonces decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra ya tiene una forma. Esa forma nos permite leer la palabra. Esa forma nos permite escudriñar la palabra. Esa forma nos permite estudiar la palabra. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra, escudriñamos la palabra, en esa forma que Él nos ha dado, llegamos al entendimiento que esta palabra fue creada, pero que llegó a nosotros para que nosotros formemos seres humanos. ¿A través de qué? De su persona, con la palabra, usted forma un ser humano. Sí. Estas cosas son bastante importantísimas, ¿verdad? En nuestras vidas, en estos tiempos. En estos tiempos donde está reinando la confusión, ¿verdad? Entonces es necesario que no reine la confusión, ¿verdad? Por eso que el rey se siente en una silla. El concepto de que el rey se siente en una silla, la silla donde el rey está sentado, debe de ser lo que sostiene al rey, la silla. Entonces esa silla le llamaríamos confusión porque no tiene un movimiento en la vida de ese rey. No tiene un movimiento, porque el rey está sentado encima de esa confusión. Entonces ya no forma parte de la vida del rey. Ya no forma parte de la vida de la reina Esther. Ya no forma parte. Sí, esa confusión. Porque esa confusión viene a ser la silla del ser humano. ¿Del ser humano cuál? El que reina a través de la palabra formada. El que reina a través de la palabra formada. ¿Dónde está sentada esa persona
que reina a través de esta palabra formada, está sentada en la silla. ¿Cuál silla? La silla del conocimiento del bien y el mal. Esa persona ha traspasado, se ha elevado, se ha sentado en esa silla. Entonces reina desde esa silla. Sí. Pero cuando nos dirigimos al Dios Todopoderoso y hablamos del Dios Todopoderoso, tenemos que hablar desde la creación que Él hizo. ¿Qué creación? Desde la santidad, la que no tiene forma, desde sus atributos. Desde ahí tenemos que hablar. ¿Para qué? Para repartir ese poder. Para repartir ese poder que Él nos da y poder formar seres humanos apartados para Dios. Sí. Por eso que llegó un momento que Dios sacó a Adán y lo apartó para el huerto. Lo sacó del jardín y lo apartó para el huerto. Pues el jardín es la palabra escrita, ¿verdad? La que ya está formada, la palabra escrita que ya está formada. Pero el huerto es lo que nosotros estudiamos, es que lo que nosotros escudriñamos de esta palabra. Entonces, cuando estudiamos la palabra, escudriñamos la palabra, ya estamos en el huerto del Edén. Entonces, ese huerto donde están los árboles, entonces nos regala la sabiduría. ¿Para qué? Para poder entender la luz y separar las tinieblas de la luz. Para eso fuimos puestos en el huerto del Edén. Para sacar el bien del mal. Para eso fuimos puestos en el huerto del Edén. Esto es importantísimo. Es importantísimo. Entonces creó Dios en el principio a un ser humano infinito. Infinito. Y mandó Dios, dice, que se expandieran las cosas, que se expandieran, ¿verdad? Y dice que a la expansión le llamó cielos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como Él había creado algo infinito dentro del hombre, entonces manda al hombre y le dice, expándete, como el cielo que vemos arriba, expándete, porque lo que yo he puesto en tu interior, lo infinito que he puesto en tu interior, es necesario que tú lo sepas. Entonces, para que eso se desarrolle dentro de ti y pueda salir, tienes que expandir tu entendimiento. Sí. Dice que a la expansión le llamó cielos. Entonces colocó el sol, dice, colocó la luna y colocó las estrellas. ¿Para qué? Para que alumbraran sobre la tierra, dice. Sí. Entonces Dios creó un ser humano infinito. Infinito. Por eso que a su cuerpo físico usted le da comida en la mañana, en la mediodía ya quiere, le vuelve a pedir otra vez en la tarde, le vuelve a pedir en la noche, le da. Desde que usted llegó a este mundo le está dando comida, le da comida y él no se sacía. ¿Por qué? Porque es una característica que Dios hizo para que nosotros pudiéramos entender que lo que Dios colocó, el aliento de vida que Él colocó en nosotros, es infinito, no tiene fin. A través de ese aliento de vida, a través de eso infinito que Dios colocó en nosotros, a través de eso, entonces expandiríamos nuestro entendimiento, entonces conoceríamos los poderes de Dios, las actitudes de Dios, las características de Dios, la santidad de Dios, el amor, el gozo, la paz. Conoceríamos esas cosas. ¿Por qué? Porque extenderíamos nuestro pensamiento a través de la misma palabra
formada, a través de la misma palabra formada, llegaríamos a entender lo que Dios creó en nosotros y en el mundo físico material. Porque Dios creó al hombre de él mismo. Dios creó al hombre del mismo Dios. Puso su esencia, su poder, su misericordia. Dios nos creó a nosotros de la misma esencia de Dios. Por eso que el alma sostiene al cuerpo. Y el alma es invisible hasta que vemos las acciones de las personas. Cuando vemos las acciones de las personas, entendemos que esas acciones vienen producto del alma, como esa persona maneja su alma. Así deposita acciones en esta tierra. Así forma acciones en esta tierra. Sí. Pero Dios colocó en nosotros, espíritu, alma y cuerpo, Dios colocó características únicas creadas entonces por Dios. Nosotros podemos hablar del cuerpo físico porque lo vemos y sabemos que este cuerpo físico viene de un padre y una madre. Pero esta fue la formación de un ser humano. Pero la creación del alma de ese ser humano, la creación del aliento de vida de ese ser humano es totalmente diferente. Totalmente diferente al plan maravilloso de Dios. Sí, totalmente diferente. Dios colocó en nosotros su gran misericordia. Dice que Él es grande en misericordia. Y así es, lo vivimos, lo sabemos. Han venido a este mundo generaciones de generaciones de generaciones. Y Dios regaló esta tierra al ser humano con santidad. La regaló Dios al ser humano. Dios regaló esta tierra en su pensamiento. Puso esa semilla de santidad y de esa santidad, de esa semilla, nació esta tierra en la que vivimos. Del poder de la santidad de Dios. Sí. Entonces, decimos que el Creador nos creó infinitos, ¿verdad? Para que pudiéramos nosotros abarcar, ¿verdad? Para que pudiéramos nosotros abarcar los atributos que Dios había puesto en nuestro interior. Gloria a Dios, poderoso. Sí. Al colocar Dios los atributos de Él en nosotros, Él lo hizo a través del aliento de vida. Ese aliento de vida se fue hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que desde eso tan profundo viniera saliendo. Entonces, al venir saliendo eso infinito, entonces vendría también expandiendo nuestro entendimiento. Entonces, ya no solo saldría lo infinito, ¿verdad? Ya no solo el cuerpo se iba a engrandecer por lo infinito que sale de él, sino que también al expandir nuestro entendimiento, entonces el expandimiento y el cuerpo van de la mano. Sí, porque deben de ir de la mano. Lo infinito y el expander nuestro entendimiento deben de ir de la mano, como hermanos, como un padre y una madre. Así deben de ir. Sí, en nosotros mismos. ¿Verdad? Entonces, nosotros
el propósito y la voluntad perfecta de Dios es que lo que Él colocó en nosotros, esa creación que Él colocó en nosotros, de Él mismo se dio. Dice que Él se dio al mundo, dice, ¿verdad? Así dice, va. Entonces, se dio al mundo porque Él puso en nosotros sus características, ¿verdad? No tienen principio, no tienen fin su característica. ¿Por qué Dios creó en nosotros sus características? ¿Por qué no tienen principio y por qué no tienen fin? Bueno, para que cada uno de nosotros pudiera experimentar esa gloria, esa presencia maravillosa, y que no se pareciera en ti su presencia y que no se pareciera en mí su presencia, porque es infinita. Es infinita. Sí. Podríamos traerlo a este mundo con forma, ¿verdad? Para que se viera en este mundo, como cuando se ve un ser humano, ¿verdad? Que se une un hombre y una mujer, entonces forman ellos un ser humano. Pues así mismo, Dios creó en nosotros sus características para que a través de Dios y ti, ¿verdad? A través de Dios contigo, entonces tú pudieras formar esa relación y que fuera visible como ese hijo que nace de un hombre y una mujer. Así es, amados, amadas. Así es, jóvenes. Así es, niños. Todos, sin importar la edad, la raza, la lengua, tenemos en nosotros influir. Dios dice que influyó su aliento de vida. ¿Dónde? En lo más profundo de nuestro ser. ¿Para qué? Para que nada ni nadie lo pudiera robar, para que nadie lo pudiera encontrar. Porque esto es la relación de Dios con el ser humano. ¿Cuál es la relación de Dios con el ser humano? El aliento de vida que Él colocó en tu interior para que tú lo buscaras en tu interior para tener una relación de amigos con Dios. Sí, yo quería darle esta explicación. Entonces dice, Dios creó, ¿verdad? En medio estás tú. En medio te colocó Dios. Dios creó. ¿En quién? En ti. Te colocó en medio de sus atributos de crear. Entonces le dio el poder a tu padre y a tu madre que te formaran en esta tierra. A partir de lo que Él había creado en ti. Eso es importantísimo de saberlo. Sí, importantísimo de saberlo. Si tú te das cuenta que Dios te ha creado, las cosas biológicas que tú tienes, como enfermedades, como maldiciones, como pobreza, te vas a dar cuenta que cuando Dios te creó, no colocó nada de eso en tu espíritu ni en tu alma. No, Dios no colocó nada de carencia. Dios no colocó ninguna herida. Ninguna carencia, ninguna herida. Eso lo ha colocado la manera de vivir y la manera de entender que has llevado las cosas. Pero Dios no tiene nada que ver en ese asunto. Porque Dios no tiene enfermedad, Dios no tiene carencia, Dios no tiene dificultades. No. En la casa de uno aprendió eso. Creció ahí, lo vio, lo escuchó, lo olió,
lo habló, lo entendió de esa forma. Entonces, donde quiera que vayas, llevas ese formato, pero nada tiene que ver Dios en ese formato. Te lo aseguro, nada tiene que participar Dios en ese formato. Eso te pasó en tu casa, te pasó con tu familia y te pasó en el lugar que naciste, precisamente para que puedas dejar eso como una silla de confusión y podés sentarte en esa silla como un reinado. Entonces, hablar del propósito verdadero, original, divino que Dios colocó en ti. Lo que viviste en tu casa, en tu familia y donde naciste, solo es una base, es una silla. Al sentarte tú en una silla, como yo estoy sentada en esta silla, entonces me elevo por encima de la silla. ¿Qué quiere decir? Es un reinado. Un reinado. ¿Cuál es la base de reinado? Lo físico, lo formado es la base de reinado. Allí te vas a sentar. ¿Para qué? Para que sea exaltado el plan maravilloso, poderoso, perfecto, divino de Dios. Así es. Quería compartir, amados, estas cosas maravillosas, ¿verdad? Que tiene la palabra para nosotras, para nosotros, para los jóvenes, para los niños, para estos tiempos maravillosos, multiplicadores, llenos de la presencia del Espíritu Santo. Tiempos llenos de la presencia del Espíritu Santo que estamos viviendo. Quería compartir esta parte y vamos a seguir compartiendo que la gracia, la voluntad de Dios que fue desde el principio baje a nuestros corazones y a nuestras mentes y que podamos sentarnos en lo biológico para exaltar el plan maravilloso, el plan glorioso y la presencia infinita del Espíritu Santo en esta tierra. Dios les bendiga.